Déjame resumir algunas ideas, ¿verdad? Vamos a comenzar ahí. El domingo, en esencia, centré el momento de compartir de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y en Juan 4 hablábamos o visitábamos ese pasaje a donde Jesús se encontraba hablando con una mujer samaritana, ¿verdad? Déjame decirte algo, son de esos como puntitos que muchas veces pasan desapercibidos. Yo he oído personas, sobre todo aquellos que tienen, ¿verdad?, esas influencias sociales, media izquierdista, feministas, que dicen que la religión denigra a la mujer. La religión, si tú te aferras a cualquier religión, usualmente hay una serie de limitaciones a las mujeres y no va a hablar la mujer tal cual, ¿verdad? Yo creo que este es uno de esos pasajes que ayuda a romper mucho el mito de Jesús y las mujeres, el trato de Jesús a la mujer. Vemos a Jesús compartiendo con mujeres, o sea, ministrándole a la vida de mujeres. Yo he dicho públicamente en algunos lugares que Jesús dignifica a la mujer en el trato que tiene con ellas, en la inclusión que le da, inclusive a nivel de su ministerio, ¿verdad? Yo creo que este pasaje es una ilustración de eso. El tema es que él se encuentra con esta mujer samaritana y comienza una conversación que luce bien casual, bien, inclusive poco espiritual, ¿verdad? Dame agua, o sea, agua habla de sed, ¿verdad? Y ahí se desencadena toda una conversación entre Jesús y esta mujer, a donde hay varias verdades que son resaltadas de manera extraordinaria. Entre ellas, Jesús en un momento, ¿verdad? O sea, en el verso 10, dice que si conocieres el don de Dios, le dice a la mujer, ¿y quién es que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, yo creo que ahí hay dos elementos que necesitan estar muy claros en vida de creyentes, ¿verdad? O sea, como él le pregunta a ella en esencia, si tú supieras quién es que te habla, si tú supieras cuál es el don de Dios sobre tu vida, ¿verdad? O sea, yo creo que son dos cosas que no siempre tenemos claro aún como creyentes. Te soy muy franco, tú sabes. O sea, yo creo que muchos de nosotros arrastramos, y es parte de nuestra formación, nuestra crianza, aún de nuestra cultura, una imagen de Dios, como que cuando bajamos la guardia nos encontramos pensando en Dios de esa vieja manera y no a luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? A mí me impresiona mucho que cuando gente está pensando en Dios, a veces brincamos la realidad que nos enseña Colosenses 1 y Hebreos 1. Ambos capítulos resaltan la realidad de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Te lo resalto porque si en algún momento tú has querido preguntarte cómo es Dios o qué haría Dios, ¿verdad? La respuesta está en mirar, en observar detenidamente la persona, el ministerio, el manejo de Jesús. Te va a dar pleno entendimiento de lo que el Padre hace, porque Jesús mismo dice que Él solo dice lo que Él oye el Padre decir y hace lo que oye el Padre y hace lo que Él ve al Padre hacer. O sea, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo donde Jesús lava los pies a sus discípulos, a donde antes de él tomar el lebrillo, ¿verdad? Para lavarle los pies, dice con toda claridad que porque él sabía quién era, a dónde iba y que Dios le había dado todas las cosas. Hay un retrato de la seguridad. O sea, la razón por la cual Jesús puede servir como sirve es porque Jesús está extraordinariamente claro, ¿verdad?, en su entendimiento de quién es Dios y cuál es su vínculo, cuál es su relación con Dios. Hay una seguridad en la vida de aquellos que entienden quiénes son. Y eso, lo fascinante de eso inclusive, es que si tú tiraras un ojo a la situación del mundo, y me estoy refiriendo de manera muy estricta a todos los problemas, digamos, emocionales, psicológicos, ¿verdad? O sea, los temas de conducta, de pérdida de identidad, ¿verdad? O sea, en el centro, muchísimas de estas conductas y muchísimas de las patologías de conducta comienzan con un tema de autoestima,
un tema de autovaloración, de quién es la persona, cómo la persona se percibe. Y porque hay todo este tema de no verme correctamente, mi vida comienza a reflejar una serie de problemas. Soy como propenso a conectar con una serie de dinámicas, ¿verdad? Realmente que distorsionan aún mi valor más todavía. Es fascinante, yo creo que no hay, ¿verdad? Y de hecho, me río respetuosamente, porque yo no sé quiénes de ustedes saben que nuestro hermano aquí atrás es un psiquiatra, ¿verdad? O sea, y pudiera dar fe de lo que le estoy diciendo, de cuántas problemáticas comienzan con el tema de la identidad de la persona, ¿verdad? Con esa valoración propia, y es fascinante para mí que Jesús no solamente define su identidad en un hacer, sino en un pertenecer. Me encanta qué le dice esta mujer y que era el centro de lo que compartía el domingo, esta mujer que había desarrollado un patrón casi, ¿verdad?, de autodestrucción en su vida. Jesús le dice, ay, si tú supieras quién te habla, si tú supieras lo que Dios quiere hacer en ti. Como la idea de que estas dos columnas redefinirían lo que tú estás haciendo ahora mismo. Ahora mismo tú estás discutiendo conmigo porque te pedí agua, pero si tú entendieras esas cosas, tú estarías pidiendo. Tú estarías tratando de conectarte con lo que hay en mí. Yo creo que son de esas verdades que cuando uno se detiene, le examina con cuidado, comienza a entender a dónde está, digamos, ¿verdad?, los puntos céntricos de la vida, lo de real y verdadero valor. Toda esta conversación entre Jesús y la mujer, que resalta una serie de verdades extraordinarias, termina en Jesús examinando la vida de esa mujer. Y a mí me impresiona eso. A mí me impresiona la realidad de que Jesús no se trata meramente, digamos, de las multitudes y los aspectos grandes del universo y de la salvación del hombre, sino que Él tiene esta manera de ir aterrizando en nuestras vidas, que la condición, lo que pasa en nuestras vidas le importa, me impresiona, me asombra. Este Dios macro que coordina el universo y simultáneamente este Dios micro que le interesan los detalles de nuestras vidas. Le pide a la mujer, le pregunta sobre su marido. Y ahí se desencadena toda la historia de ella. Él dice, no, que yo no tengo marido. Y Jesús bien dice, porque el que tú tienes ahora no es marido tuyo, es marido de otra. Y 5 has tenido. La confronta. Y por favor, de nuevo, yo creo que es tan importante tú y yo aprender de Jesús. Porque qué momento tan particular, a donde Él le habla la dura verdad de su vida. Pero de alguna manera no hay un sabor como de avergonzarla. No hay como un intento de hacerla sentir menos, aún hablando sobre su vida. Lo vemos inclusive en la reacción de ella. La reacción de ella no es una de ofensa, de preguntar en asombro, decir, wow, pero que me parece que tú eres profeta. Quise tomar un tiempito el domingo para especular, y tengo que especular porque la Biblia no me da detalles para yo concretamente decirte, mira, esto es lo que hace la Biblia, pero te compartí algunos numeritos rapidito. Te compartí que la tasa de divorcio de un primer matrimonio es alrededor de un 50%. De un segundo matrimonio, estoy hablando en la actualidad, ¿verdad?, de un 67%. De un tercer matrimonio, un 74%. Como que cada vez que tú pasas una pesadilla de esa, tú estás más dispuesto a volverla a pasar. Se vuelve un elemento conductual. Algunos dicen que como ya sobreviviste un divorcio, tú sabes que puedes sobrevivirlo si tienes que volverlo a hacer en algún momento de tu vida. 5 había tenido esta mujer. Tenemos esos patrones autodestructivos.
Un profesor que tuve hace muchos años hablaba de eso como ciclos diabólicos de muerte. Quedamos como atrapados en haciendo cosas que nos van socavando, no nos permiten progresar, no nos permiten avanzar. Como el mismo error, y el mismo error, y el mismo error, y el mismo error. Tiene que venir un momento que eso se rompe. Y tú sabes, justamente en ese entendimiento, por eso quería hacer referencia a lo que habíamos compartido el domingo de esta mujer, es que yo quiero traerte a otro pasaje bíblico, quiero traerte a otra mujer y digamos algunos temas en su vida, en algunos sentidos parecido al tema de la mujer samaritana de Juan 4. No porque estamos hablando de maridos, pero estamos hablando de un proceso en su corazón. Si andas con tu Biblia, por favor, acompáñame. Y vamos a dar un brinco a Génesis, capítulo 29. Génesis 29, hay una historia. Todo esto es la historia de Jacob, ¿verdad? Jacob va a terminar siendo confrontado por un ángel y va a terminar siendo llamado Israel. Y es fascinante, ¿verdad? O sea, es una línea de descendencia, todavía en el linaje de Abraham, que va a ser de enorme bendición al mundo y eventualmente inclusive el canal a través del cual el Mesías se va a manifestar. Pero la historia de Jacob tiene como mucha intríngulis, ¿verdad? Es como una película, o sea, desde el principio es un tipo muy vivo, logra literalmente engañar al papá para recibir la bendición del primogénito sin serlo. Se la negoció al hermano por un sancocho de habichuelas, ¿verdad? Vemos que su vida dieron como tantos tropezones. Él termina huyendo, temiendo que el hermano lo va a matar y termina en una tierra lejana ahí. Conoce a un tipo llamado Labán y se enamora de la hija de ella y el tipo lo engaña. Hay un negocio ahí a donde se enamora de una muchacha y él promete trabajar 7 años con tal de que él pueda casarse con ella. Y cuando por fin llega el día del matrimonio, lo casaron con la hermana, no con ella, ¿verdad? Y cuando él viene a regarse, le explica al papá, no, lo que pasa es que aquí tenemos una costumbre y la mayor tiene que casarse primero. Yo no podía casar a Raquel sin casar a Lea, entonces, pero yo estoy dispuesta a darte Raquel también, si tú me das otros 7 añitos, tú sabes, o sea, pues te la doy, ¿verdad? Entonces termina él casada con ambas. La historia, no me voy por la historia de Raquel, la historia de Raquel es hermosa. Le animo a que lo lean, que hay tanta riqueza en ella. Pero yo quiero detenerme por un momentito y examinar a Lea. La Biblia nos dice algunas cosas de Lea. Y yo no sé cómo decir esto de una manera cortés, entonces simplemente lo voy a decir. ¿Qué tú quieres que yo haga? O sea, la Biblia cuando describe a Lea, dice, ¿verdad? Resalta que ella era como Vica en los ojos. No dice que ella era fea, pero por toda implicación parece que ella era un poquito incómodo de mirar, ¿verdad? O sea, no era el modelo que era su hermana. O sea, y es una condición bien particular porque para colmo terminan casados con el mismo hombre, ¿verdad? Y hay un detalle muy particular que da la Biblia con Lea. Y yo quiero examinar esto con ustedes. Les recuerdo que estoy tratando de hacer alusión, de conectar esto con la mujer samaritana. Repito, no es porque la historia es exactamente igual, pero sí hay algo muy parecido entre ellas. La idea de volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar para que las cosas como que no cuadren como yo esperaba que iban a cuadrar. Yo quiero que tú escuches lo que la Biblia dice de Lea en Génesis 29, del 31 al 35. Dice así, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Te expliqué por qué, ¿verdad? Y le dio hijos. Pero Raquel, que era la linda, era la que realmente Jacob quería, era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo,
ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Una historia que no luce muy emocionante, ¿verdad? No hay mucha trama, no hay un villano, no hay una resolución. Hay una descripción de la vida de esta mujer. Y me impresiona porque comienza, ¿verdad? Yo trato de introducírtelo delicadamente, pero comienza diciendo que ella fue menospreciada. Entonces, aun siendo menospreciada, te habla de lo que pasó con ella y con su hermana, que era la favorita, la amada, la linda, ¿verdad? Te dice categóricamente que su hermana era estéril. Y ella quedó embarazada. Oímos de 4 embarazos de Lea. A mí me impresiona, no porque haya quedado embarazado 4 veces, sino su reacción a sus embarazos. Cada embarazo lleva consigo un sueño, un anhelo, un entendimiento de cómo cosas van a ser. Y justamente con el próximo embarazo te das cuenta que su sueño del embarazo anterior como que no se dio como ella quería. Y por eso como que sigue en esa misma línea. Si los nombres de sus hijos te son familiar, recuérdate que los hijos de Jacob terminan siendo las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, ese que se llamaba Leví, de ahí van a venir todos los levitas. De ese llamado Judá va a ser la descendencia, no solamente del rey David, sino de Jesús. Rubén es el mayor, el primogénito, ¿verdad? Tú oyes hablar de Simeón. Ahora oye con cuidado el ciclo de ella. Rubén, ahora me amará mi marido. Hasta la llegada de Rubén, lo que había era el entendimiento de que yo no soy valorada y ella sí. Pero ahora que yo he dado luz, óyeme, y un varón, los hebreos tenían un peso particular en el rol del varón socialmente. Ese era el heredero. Le di varón. Ahora ya yo sé que él me amará. ¿Qué cosa, Cuando nos llevamos el entendimiento de porque algo ocurrió, entonces esto cambiará. O sea, imagínate, le di un varón. Yo sé que él ama a mi hermana, pero mi hermana no ha podido tener hijos. Y yo sí le di. Entonces ya a partir de aquí, él me amará. Simeón, el segundo, hace memoria de su condición original. Vuelve a afirmar, ella misma dice que yo era menospreciada, ahora me ha dado también este. El tema de su menosprecio, ella la porta todavía. Y su entendimiento es que su esposo le iba a amar con Rubén y que por lo menos con Simeón el menosprecio iba a desaparecer. Cuando llega Leví, la llegada de Leví es, ahora este hombre se unirá a mí. Déjame decirte algo. Es fascinante cómo algunas traducciones de la Biblia manejan ese momento. Algunos entienden que la frase unirá es justamente, ¿verdad?, una insinuación de intimidad. Que ahora que ella la dijo, ella será entonces la preferida de él. Pero la mayoría de los eruditos, cuando hacen sus comentarios sobre este pasaje, enfocan lo emocional. Dicen que de alguna manera el entendimiento de Lea, que ahora sí es verdad, con 3 varones, ahora su corazón, en esencia, dejará a Raquel y será mío. Solo para descubrir que van 3 hijos y todavía su corazón sigue con la estéril.
La mujer samaritana, matrimonio y fracaso, y Lea, parto y fracaso, parto y fracaso, parto y fracaso. Hay de nuevo como este patrón de entender, si tan solo lográramos esto, ya sí es verdad que seríamos felices. Y si tan solo alcanzáramos aquello, ay sí es verdad que todo va a ser color de rosa. Hay un tema de fijar nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra plenitud, en mi logro, en mi meta, en alcanzar mi sueño. De alguna manera. Y la historia no solamente uno puede sacar a diferentes espacios en la Biblia. Uno conoce la historia de tanta gente. Gente que según otros dirían, no, pero que esa persona logró, esa persona llegó, esa persona alcanzó. Y la persona te hablaría de lo miserable que fue, a pesar de haber logrado, a pesar de haber tenido, a pesar de haber llegado. Siempre pensamos que en el próximo logro ya las cosas van a ser diferentes. Déjame tratar de meter en este espacio, ¿verdad? Un pensar bíblico. La idea no es precisamente lo que habla, pero sabes que la Biblia te habla de aprender a ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho. Déjame proponerte, ¿verdad? El apóstol Pablo habla de esto en Filipenses 4, de aprender a contentarse a donde quiera que tú estés. Si tú estás ahora mismito en poco y tú piensas que tú vas a ser contento cuando tú te sobre mucho, mi amado hermano, te espera una tremenda decepción. Y no es que yo no anhelo que tú te sobre mucho, Lo que pasa es que tú estás poniendo sobre ese mucho una expectativa que no va a cumplir, porque tu felicidad nunca fue diseñada para depender de metas y de cosas y de logros. Yo creo que es una de las verdades que nos desarma cuando venimos al Señor, es que Él no te ama por lo que tú haces, te ama por quien tú eres. Esas palabras del Padre sobre Jesús, de decir, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a Él oíd, ¿verdad? Son palabras, el Señor está hablando de una complacencia, de una plenitud en un Hijo que todavía no ha hecho nada, que no ha hecho un primer milagro, que su ministerio no ha arrancado plenamente. Pero tú sabes lo que pasa con nosotros, que aún entendiendo y abrazando estas verdades, nos olvidamos. Tan fácilmente volvemos a una mentalidad de hacer, de lograr, de yo tengo que lograr para entonces estar bien, para entonces, esta es la verdad. Si tú estás en Cristo, tú estás bien a donde quiera que tú estés ahora mismo. Y son de esas verdades como que sacuden, pero como usted dice que yo esté bien, usted no sabe todos los problemas que yo tengo. Lo que sé es que Él está contigo. Entonces tu bien está ahí. Y nos toca a ti y a mí, como dice el apóstol Pablo, aprender a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es lo que el apóstol dice en Filipenses. Él dice que él aprendió a contentarse, y ese es el proceso que tú y yo tenemos por delante. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 están hablando, están defendiendo la deidad de Jesús y hablan de que Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Y una de las grandes declaraciones que incluye es que vosotros estáis completos en Él. Todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. Todo. Ahí no falta nada. No sé si te ha pasado. Yo recuerdo ser muchacho, ahora que viene la Navidad, de verdad, y estar loco por recibir un juguete y que te regalen el bendito juguete, para entonces tú darte cuenta que no trae pilas. ¿No te pasó? O sea, que tú compraste ese y faltan las pilas, y ¿por qué Navidad todas las tiendas están cerradas? No hay donde comprar la bendita pila. Tú lo tienes, pero falta algo que impide que tú disfrutes. Pero no en Jesús. En Jesús no falta nada. Y tú y yo tenemos la tarea
de sentarnos y aprender que mi contentamiento está en Él. Aprender a vivir de esa manera, aprender a vivir de una manera donde mi bien no está en las circunstancias que me rodean, no está, mira, paréntesis, al margen, ¿verdad? Lea entendía que un muchacho iba a arreglar su relación con su esposo. Quiero que tú entiendas que cada vez que tú entiendes que otra cosa va a resolver un problema en tu vida, tu esperanza y tu fe está anclada en esa otra cosa. Eso es lo que quiere decir. Hay un proceso en Lea. El último hijo que ella tiene, el último hijo es muy particular. Cuando por fin llega Judá, ella dice esto: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Qué curioso. Qué curioso que los anteriores: ahora me amará mi marido, yo era menospreciada, ahora mi marido se unirá a mí. Cuando llega Judá, hay algo en el corazón de ella que ha cambiado. Ahora mira, te tengo que ser muy transparente. Yo no sé por qué cambió. Yo no sé si cambió porque ella tuvo un entendimiento en Dios de que ella tenía que enfocarse en Dios. No sé si cambió, francamente, porque se hartó tanta de estar decepcionada en la respuesta de su marido que dejó de pensar en la respuesta de su marido. O sea, en otra palabra, no cambió por un entendimiento teológico, sino por dolor. Por dolor dejó de pensar, pero de una manera u otra. Fíjate que con ese último muchacho, el enfoque de ella gira. Tú no oyes mencionar en el último muchacho, ni que ella fue menospreciada, ni que de alguna manera ahora sí es verdad que mi marido. Con ese último muchacho, hay realmente un enfoque en lo que realmente importa. Yo sé que esto suena casi contradictorio. Tu felicidad, tu bienestar, tu valor no depende ni siquiera de tu pareja. No depende de tu pareja. Es más, tú quieres ver uno de los grandes errores del matrimonio. Tú lo ves, no es que yo soy tan feliz cuando estoy contigo. Si te dicen eso, sal huyendo de esa relación. Porque te están poniendo la tarea imposible de ser responsable por la felicidad de él o de ella. Cuando tú tienes que ser la felicidad de la otra persona, eventualmente tú vas a fallar. Y cuando tú falles y ellos estén miserables, toda la culpa va a ser tuya. Hay algo extraordinario de dos personas completas, de dos personas que han conocido al Señor, entienden quiénes son en Cristo, que se enamoran y hacen vida juntos. El asunto es, y digo esto con todo respeto, María Isabel no es el fundamento de mi felicidad en la vida. Tengo un gran amigo, y me enseñó muchísimo en estos temas de relaciones, que decía, mira, cuando tú tienes al Señor es como tú tener un tremendo helado. Tener tu pareja es como tener una cereza encima del helado. Se ve muy chévere, le suma el helado, pero si no hay cereza, yo todavía tengo un tremendo helado delante de mí. Porque mi felicidad no depende de mi pareja. Tu felicidad no puede depender de tus hijos. Tu identidad no puede depender de tu trabajo. No puede depender de tu cuenta bancaria. No puede depender de otro. Porque si tu felicidad y tu propósito, tu definición en la vida está en esas cosas, desde que esas cosas se vean amenazadas, tu felicidad va a desplomarse. Aprendí, dice el apóstol Pablo, a contentarme. Y pienso seriamente, si eso no es una lección muy seria que la iglesia necesita hoy, hablando de nosotros y todo el cuerpo de Cristo, de aprender a contentarnos. Yo no estoy hablando de una mentalidad de conformismo, pero sí estoy hablando de algo que gobierna nuestras emociones.
sin importar el momento en el cual nos encontramos. Tenemos que entender, tenemos que ser capaces de abrazar la realidad de que mi bien se encuentra en Dios. Tú sabes que uno de los detalles que me impresiona de la historia de Lea, no sé qué pasa con la mujer samaritana. La mujer samaritana, me dice la Biblia, que esa mujer tuvo ese encuentro con Jesús, entró al pueblo y comenzó a vocear a los hombres: vengan a ver, tienen que oír a este hombre. Y por ella, un pueblo samaritano entero conoció la verdad. Pero no me da detalles personales. De Lea me dan un detalle personal. De Lea me dicen que cuando ella entendió que era en Dios que ella se iba a enfocar, dejó de dar a luz. Y yo creo que es un detalle importante. Es un detalle importante porque tú ves el fin del patrón. Tú ves a donde ella dejó de hacer lo que ella estaba haciendo para ganarse la aprobación de su esposo. Llegó un momento donde ella entendió que no tenía que hacer más. No porque encontró el favor de su esposo, sino porque encontró el favor de Dios. Y ya más nada realmente importaba. Es una historia triste, triste en este sentido, triste en el sentido de que no termina diciendo y su esposo se fijó en ella y la amó como amaba a Raquel. Todo por lo contrario, la Biblia de ahí en adelante enfoca la historia de Jacob y Raquel. Tú no vuelves a mencionar más a Lea en todo el proceso, hasta que muere, tú no la vuelves a oír mencionada. Pero qué cosa extraordinaria, que ella no queda abandonada por el Señor. Que de alguna manera la mujer encontró su bien, su plenitud en centrar su vida en Dios. Déjame proponerte eso. Y yo creo que son de esas propuestas como que incomodan, que tienen un potencial realmente de afectar nuestras vidas de una manera extraordinaria. Déjame proponerte que si seguimos haciendo lo mismo y seguimos probando la desilusión y la frustración, es porque no hemos entendido del todo que nuestro enfoque tiene que estar en Dios. Hay una razón por la cual Romanos capítulo 5 dice que los que esperan en Jehová no son avergonzados. La Biblia lo dice. Y tú sabes, yo he como revisado mucho ese pasaje en mi cabeza. El pasaje es intenso. Si tú lees Romanos, ¿verdad? Ese pasaje de Romanos 5, del 1 al 5, habla mucho de la prueba, de la tribulación, cómo se produce paciencia en nosotros. Habla del amor de Dios, el derramado en nuestros corazones. Y termina diciendo que esperar en Dios nunca han sido avergonzados. Y yo me pregunto, ¿querrá decir eso? Que las cosas siempre han resultado como esperábamos que resultaran. Tengo que ser muy honesto, yo no creo que eso es lo que quiere decir. Yo creo que el pasaje quiere decir que cuando nuestra esperanza en nuestro corazón realmente está en Dios, terminamos muy bien parados. Terminamos inclusive mejor parados de lo que pensábamos que íbamos a terminar parados. Porque aprendimos a enfocarlo. Hay algo en el proceso de enfocarlo a Él que nos cambia a nosotros. Yo he ensayado mucho cómo el libro de los Salmos nos exhorta a nosotros a deleitarnos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo creo que hay mucha gente que toma la segunda parte de esa declaración y dicen, tú ves, el Señor te va a dar lo que tú quieres en tu corazón, eso es lo que le va. O sea, pensamos que Dios y el genio de Aladino son primo hermano. El genio de Aladino te daba 3 deseos, lo que tú quisieras, ¿verdad? Y pensamos que Dios me va a dar el deseo de mi corazón así, pero ignoramos la primera parte. Hay algo en este proceso de aprender a deleitarme en el Señor. Aprender a gozarme en el Señor. La palabra deleite en el hebreo incluye el concepto de manera bien rara de descanso. Es una de las acepciones de la palabra usada ahí. Qué impresionante, cuando yo aprendo realmente a que mi disfrute, mi bien, mi reposo está en Dios.
eso produce un cambio en mí de tal manera que hasta mis anhelos se alinean con sus anhelos. ¿Sabes lo que nos enseña el Nuevo Testamento? Nos enseña que Dios concede nuestras oraciones cuando oramos su voluntad. Y para alguna gente eso es como un misterio. Ajá, ¿y cómo yo voy a aprender a orar la voluntad de Dios? Porque imagínate, Dios es Dios y yo soy limitado. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Tendré yo que orar 10 cosas a ver si pego en una, si esa es su voluntad? O tú puedes aprender a deleitarte en Dios. Y cuando tú aprendes a ver a Dios como tu fuente de gozo, hay algo que cambia en ti. Y tú comienzas inclusive a anhelar las cosas que Dios anhela. Entonces Dios sabe que con ese corazón cambiado, Él puede confiar, Él puede poner ciertas cosas sobre ti. Hermanos, que encontremos nuestro anhelo en Dios. Que encontremos nuestro bien en Él. Que encontremos nuestro contentamiento en Él. A mí me gusta mucho, digamos, el vocabulario, y uno a veces no lo usa por tratar de no ser muy teológico en solar, pero la frasecita que el apóstol Pablo usa, una es en Cristo. Es en Cristo. Vamos a descubrir esa plenitud para nuestras vidas. Y si te sientes que tu vida no es plena, y te hablo muy a nivel de corazón, te llamo a examinar si realmente estás en Cristo. Yo sé que eso suena bien dramático, pero es tan importante. Porque en Él eso es lo que tú vas a encontrar. Tú vas a encontrar esa satisfacción, esta definición de bien. Tú vas a encontrar tu reposo. Tú vas a dejar de ser la que está buscando que otras cosas completen tu vida, porque tu vida va a ser completa desde que lo vea a Él de la manera en que debe verlo. Amén, hermanos.